nos apoya acá también conversando, porque es una de las personas que más conoce sobre el pensamiento Basadre, Miguel Ángel Rodríguez Macay, que nos acompaña a esta hora de la mañana desde la capital de la República para analizar el tema político internacional. ¿Y cuál es el tema de Trump, que salió positivo a coronavirus? Acuérdense que con Miguel Ángel conversamos esto la semana pasada. El efecto Trump en las elecciones de los Estados Unidos, su forma de actuar, su forma de comportarse, y todavía nos quedaba la duda de cómo los norteamericanos reaccionarían ante el debate, ¿no? Porque piensan tan diferente a nosotros, tienen una mentalidad diferente, que habrá que ver qué es lo que ellos piensan. Como lo hablamos con Miguel Ángel, ¿se acuerdan de los impuestos de Trump, ¿no? La semana pasada. Hemos visto el debate y hemos comentado el debate acá en la radio. Hoy aparece esto del COVID, en quien se había burlado de Biden de utilizar mascarilla, y que él iba a todas sus reuniones, iban miles, a la de Biden iban 3, y él sí hacía sus reuniones normalmente, y ahora está con COVID. Lo llevaron a un hospital, salió, está despachando de su casa en la Casa Blanca, con las medidas de restricción, pero ¿cómo influye esto dentro de las elecciones norteamericanas? Para eso llamamos a Miguel Ángel, porque las elecciones son casi en un mes. Hola Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna. ¿Cómo ves la situación, el cambio vertiginoso en la política, que también tiene que ver con el tema de actualidad, que es el COVID-19? Fernando, muy buenos días. Contigo y con todos los amigos de Radio 1, de Tacna, la querida ciudad heroica de la patria. Pues fíjate, como muy bien has dicho, la política tiene eso que es inexplicable a veces inmediatamente. Puede ser una vuelta de página en cuestión de segundos, ponerse de cabeza, pararse, detenerse, avanzar, retrotraerse, hacer prospectiva. Eso es la política. Por eso es que en política hay que tener mucho cuidado, porque los hechos van cambiando conforme van sucediendo. Como muy bien dijiste, la semana anterior comentábamos el resultado del primer debate, y las encuestas dijeron casi unánimes que Joe Biden había obtenido una mejor performance, de tal manera que al día de hoy ya tiene 16 puntos, 14, 16 puntos de diferencia en una encuesta que, es verdad, no recoge el resultado de que Donald Trump ya tiene COVID. No recoge ese resultado. Entonces es evidente de que con el suceso de que dio positivo el presidente de los Estados Unidos de América, comprenderás que esa distancia seguramente se va a acrecentar. Un presidente que durante toda la campaña le dijo al COVID prácticamente un discurso del desprecio. Fue el presidente que ninguneó permanentemente, y por eso vino el conjunto de críticas por la falta de una mirada objetiva y un planeamiento lógico frente al COVID. Entonces, comprenderás que el hecho mismo de que ya esté infectado por esta enfermedad del COVID-19 lo ha puesto a Donald Trump en una situación más crítica, más vulnerable, faltando solamente 30 días para las elecciones. Entonces, toda esta vulnerabilidad de ser llevado a un hospital, al hospital militar, cerca de la Casa Blanca, no es bueno para Donald Trump, tanto que incluso debió en las últimas horas salir con un video dando cuenta que se encontraba en un estado de mejoría,
inclusive salió con el auto a dar unas vueltas por las calles alrededor del hospital para mostrar virilidad, que está bien, porque sabe que su menoscabo físico evidentemente va en detrimento de su candidatura. Entonces, hemos visto todos a un Donald Trump que en 4 minutos ha dicho cosas importantes. Mira lo que es la política. Ha dicho 2 cosas. Primero, ha sido franco en reconocer que se sentía mal y por eso fue al hospital. Es decir, no era como se había creído, que fue forzado, finalmente convencido. Él ha querido ir al hospital y ha hecho un reconocimiento. Y lo segundo, la invocación. Esto está transversalizado en la dinámica estadounidense. La invocación a Dios, considerando que su mejoría es un milagro. Mira, el alto nivel del protestantismo en Estados Unidos, la religión impacta mucho en el ciudadano de a pie, y yo creo que el solamente haber invocado en calidad de milagro sentirse mejor, evidentemente puede coadyuvar a mejorar su performance de cara a una segundo debate en Florida, que algunos estábamos creyendo, me incluyo, que podía incluso postergarse. Pero si todo va como las últimas horas indican, es decir, que el presidente está en mejores condiciones físicas, podría incluso, como ya se notó, dejar el hospital para volver a la Casa Blanca. Esa es la realidad que se está viendo en estos momentos, y estoy seguro que su contrincante, su rival político, Joe Biden, que se ha pasado todo este tiempo externalizando la idea de un político que reza por la salud del presidente, pues va a ser bastante monotemático de aquí al 3 de noviembre. Es decir, seguramente Biden, asesorado muy bien, le va a dar a Donald Trump en el tema de la pandemia y del COVID, donde está evidentemente menoscabado el presidente. Ahora, sí, porque algo que afecta mucho en la política es el tema de la debilidad, del estado de salud de los mandatarios, y los americanos son muy claros en eso, ¿no es cierto? No se me escapa, discúlpame la memoria, en ese momento, pero había un presidente norteamericano que hasta arneses se hizo, ¿no?, para poder pararse y estar parado porque había necesidades y que la gente desconociera su inamovilidad para de esa manera no mostrar fragilidad ante los estadounidenses. Pero es lo mismo que atrás, o sea, una persona que se muestra como todopoderosa ingresando a un hospital y aceptando que se sentía mal es también una muestra de debilidad. Arguir a Dios y a que se siente mejor es bueno, pero querrá presentarse más adelante como Superman. Sí, bueno, si estarías hablando del presidente Roosevelt, que hasta el final estuvo muy delicado, y bueno, luego desencadena su muerte, como todos sabemos, y Harry Truman lo reemplaza, podría ser. Hay pocos casos de presidentes que estuvieron muy mal de salud. Conforme lo que muy bien dices, pues sí, estamos viendo hacia adelante un proceso en el que Donald Trump tiene que recuperar, ahora sí, y de verdad, objetivamente, el tiempo perdido, el tiempo que ha, digamos, dejado pasar para fortalecer sus ansias de reeleccionistas. Mira, sin el COVID, 14, 16 puntos de diferencia. En estos momentos, Joe Biden tiene 53% de aprobación y el presidente 39%. Es una cantidad notable. Y recuerda que de esa importante cantidad de diferenciadora, más del 80% de los encuestados
ya habían orientado su voto por Joe Biden. Entonces, creo que lo que viene en adelante todavía va a depender de la salud del presidente. Recuerda que también en la víspera su propio jefe de gabinete había dicho que le faltaba oxígeno, que estaba fatigado y que eso habría promovido y generado en Donald Trump hasta una molestia que llevó a que saliera con el video que comentamos hace un instante. Entonces, todavía hay cierta incertidumbre. Los análisis prospectivos en las relaciones internacionales que estamos viendo, me temo, Fernando, que van a depender mucho de la evolución física del presidente. Es decir, mira este escenario: si el presidente en los siguientes días tiene una recaída y termina en cuidados intensivos, va a terminar lapidado. Es evidente que sí, o sea, su final va a ser seguramente alguna recuperación, que es lo que queremos todos en ese escenario, pero con una derrota para el 3 de noviembre. Como le pasó a Boris Johnson. Lo que le pasó a Boris Johnson, claro que sí. Pero si su escenario evidentemente es que supera, se muestra viril como Boris Johnson o Jair Bolsonaro, que lo acaban de escribir y solidarizarse, y que comienza otra vez la faena, duplica o triplica, se muestra fuerte, él puede utilizar la variable de la fortaleza física para un gobierno y para un país tan grande como Estados Unidos, y utilizarla como su caballito de batalla. Vamos a ver todavía, es un tema de estrategias. Claro, pero que va a hay mucho de la evolución de su salud. Ya, pero ahí hay un tema, le detectan el virus y son 15 días de protocolo casi que te sacan. Bueno, o sea, una cosa sería que las elecciones fueran en diciembre, pero son acá a la vuelta de la esquina, y 15 días ya estamos a 20 y las elecciones son el 3. Por supuesto, y por esa razón, los 14 días de la cuarentena terminan el 14 de octubre. Ya. Recuerda que el segundo debate es el 15. Entonces, todavía hay incertidumbre, no se conoce, y va a depender mucho, repito, de la evolución de su estado físico. Creo que en estos momentos es muy importante. Por esa razón es que él ha salido a mostrarse, ha salido a pasear por las calles y a recibir el aplauso ciudadano, porque es el único escenario que le queda a él para realmente promover una estrategia de camino a la victoria. Bueno, el día 3 de noviembre. Es un video donde acepta muchas cosas e incluso dice que ha aprendido, ¿no? De la enfermedad. Claro, la negaba, quería que se metan dióxido de cloro y todo lo demás hasta recibirla y tener que llevar el tratamiento convencional, que es el de lo que se conoce en la actualidad. Pero a partir de eso y una salidita por alrededor de la clínica en una camioneta con mascarilla, cuando generalmente lo hacía sin mascarilla, ¿no es cierto?, saludando a la gente y otra vez yendo adentro. Y estoy seguro, en contra de las recomendaciones médicas, porque para nada se te recomienda ese tipo de movimientos en los 14 días de la cuarentena que tiene que tener. Sin duda, es indudable que lo ha hecho promovido por él mismo. Está muy preocupado. Él siente que se le puede ir la elección por el solo hecho del COVID que está pasándole. Era una situación imprevista. Pues mira, durante todo el año no le ha sucedido sino a puertas de una elección. Él sabe que eso es un menoscabo, sabe que es un talón de Aquiles y tiene que revertir, porque en política, Fernando, como sabes, la imagen, lo que se externaliza, lo que la gente, el votante, el ciudadano ve, mira, es lo que vale. Aquí la política es así, de tal manera que a Donald Trump en adelante tendrá que mostrarse, yo no digo como Popeye, no, pero mostrarse por lo menos a sus 74 años de edad
como un presidente que supera al COVID, que al mismo tiempo reconoce que lo ha tenido y que lo tiene, y que está luchando como todos, porque lo ha dicho en este video, ha dado su performance humana, no se ha mostrado recalcitrante. Mira, la estrategia cambió. Entonces vamos a ver todavía la verdad de la milanesa. Cuando se sepa si realmente está bien, le van a dar el alta, volverá a la Casa Blanca y puede tener cuidado, un efecto rebote positivo para él. No sabemos, la política tiene sus variables. Desde el otro lado, Joe Biden y su campaña, lo que van a buscar es evidentemente darle por donde más Donald Trump se ha vuelto con el coronavirus recalcitrante, y en esa merced cuidar los 14 puntos de diferencia que ahora ha recuperado, aprendiendo de la experiencia. Te acordarás de junio-julio, en que también tenía 16 puntos y fue perdiéndolos progresivamente. Ya a pocas semanas de la elección, es evidente que los puntos de ida y vuelta, arriba y abajo, suman y restan, y tendrán que cuidarlo mucho. Joe Biden, no podemos desconocer que él está evidentemente en una posición mucho más ventajosa que la de Donald Trump. Ahora, debe ser un tema muy expectante para todo estratega político en el mundo, ¿no? Pero ¿qué estarán pensando los estrategas demócratas en este momento? Ya hemos visto la jugada y la movida de los republicanos hasta ahora, que fueron sorprendidos y llevados contra la pared cuando les deben haber dicho, oye, es positivo. Primero aceptar el positivo, porque tenían que publicarlo, darlo a conocer, y luego lo de monitorearlo, y lo han tenido que llevar hasta una clínica, y hasta la salidita en el auto, que a veces, incluso tú comprenderás, a Trump le puede salir eso a él, como puede ser también de un entorno de estrategas. Que básicamente también está la familia ahí, ¿no? El yerno y todo lo demás. Pero los demócratas, ¿qué estarán preparando, pensando? Tampoco son pulpines en ese tema, ¿no? Yo digo, o sea, a Biden a mí me dice senil y tú estás con COVID, porque era la estrategia, decir que se olvidaba las cosas, quería un examen también para ver si tomaba algún tipo de medicamento que permitiera que no haya el deterioro cognitivo neuronal. Veían eso también los republicanos sobre los demócratas. Te quisieron apabullar en el debate, y supiste, si bien dijiste algunas frases fuertes, pero mantuviste la calma, no caíste en el tete a tete que te quería llevar Trump de la desesperación, y ahora apareces mandando tu mensaje de solidaridad para que se recupere, ¿no? ¿Y qué viene a continuación? No sé, yo me imagino, vamos a ir al debate, bueno, que esté curado, y segundo, le pongo vidrio o algo para que no contagie, para que se vea encapsulado. O sea, pueden hacer eso, podrían hasta... Fíjate. Quiero eso, que con esta medida de seguridad para debatir, porque puede contagiar a todo el mundo, y lo colocas como en una pecera. O sea, puede pasar cualquier cosa en estas conversaciones, porque Trump va a querer debatir, no creo que Raúl y eso, va a querer no perderse, porque son sus oportunidades de por ahí darle un golpe de knockout en dos debates que quedan, porque si no, el otro se va corriendo despacito y sigue manteniendo su ventaja. Y claro, también debe estar reforzando la Florida, debe estar reforzando Biden, ¿no? Reforzando las ciudades donde todavía son como 5 estados que todavía la cosa está peleada y deciden la elección, porque como le pasó a Hillary ganó en votos, pero no ganó en estados, y allá en Norteamérica se define la elección por estados. Les comentaba a nuestros oyentes hace algunos días que no es por votos, porque por votos ganan los demócratas, el tema es por estados, y ahí hay estados emblemáticos de los republicanos que hay que darles vuelta, torcerles el brazo, digamos así. Sí, fíjate, Fernando, yo siempre digo en mis clases de política internacional, de relaciones internacionales,
le digo siempre a mis alumnos, recuerden que en política la moral asociada al poder no existe. No hay moral. En política, cuando se habla de poder, se busca el objetivo, hay estrategia, no hay buenos ni malos. Si no digo es que lo que se busca, el objetivo deseado. Tú decías un vidrio, yo decía en mi columna, el mismo día que se supo que Donald Trump tenía COVID, pues decía en mi columna de correo que los demócratas, para responder tu pregunta, seguramente van a querer encimar al presidente obligándolo a usar mascarilla todo el debate, ¿te imaginas? Es decir, con casi en un marco y en un cuadro donde le van a estar dando con todo. Esa foto de un presidente con mascarilla permanente, pues déjame decirte que puede ser la foto de un presidente derrotado. Es lo que se podría utilizar como una estrategia. Sí. Y si se rehúsa a ponérsela, si no quiere usarla, pues será también lapidado, porque no habrá aprendido, no habrá habido escarmiento. Entonces, el presidente está realmente en una situación de aprietos muy complicado. Yo creo que los demócratas, repito, van a ser muy monotemáticos y Joe Biden lo va a combinar gran parte del debate al tema de la pandemia para recordarle a la ciudadanía un presidente irresponsable, un presidente que no tuvo un plan lógico y responsable de gobierno, que la cantidad de 204,000 muertos que tiene Estados Unidos y los más de 7 millones de contagiados es responsabilidad del presidente. Es decir, todos los argumentos que los demócratas van a utilizar bajo la idea de que no hay moral, pues hay objetivo. Así es cuando se quiere el poder. El poder es ansiado, apetecido, y comprenderás que solamente cuando conocemos que alguien lo quiere tener, se le pone la puntería con tal de bajarlo. Es lamentablemente una práctica en el modus vivendi y en el modus operandi de la política, por si acaso, no solamente internacional, también en la política interna. Claro, por supuesto. Ahora, Miguel Ángel, ya el debate de seguridad ciudadana, el debate de los temas raciales, ¿no? El debate de la edad de Biden, el tema de los impuestos de Trump, pasan a segundo plano. Es decir, todo lo que entre en agenda, en debate o en conversación, va a ir al estado de salud de Trump y al COVID. O sea, hacia allá, o sea, hacia el COVID, pero diciendo el estado de salud. Menoscaba de todas maneras para el votante norteamericano el estado de salud de su presidente. Sin duda alguna, qué bueno que lo digas. Los demás temas se vuelven subordinados al principal. Eso está claro. Y Joe Biden y Donald Trump ya no vamos a ver un fuego cruzado. Primero porque hay un enfermo y no tendrá aliento para eso. Y entonces si lo hace Donald Trump, la gente dirá, este señor enfermo en realidad no escarmienta. Y eso no es bueno para un presidente. Entonces vamos a ver a un Donald Trump más pausado seguramente, y a un Joe Biden que va a querer mostrarse como un estadista, hablando de la pandemia, prospectivamente de lo que él hubiera querido hacer, pero sobre todo achacando lo que no hizo Donald Trump. Entonces allí está el giro en la dinámica del segundo debate, donde también por su propia naturaleza va a ser distinto. Recuerda que va a ser como una suerte de cabildo, donde van a haber personas, gente que van a hacerle preguntas directamente a los candidatos. Entonces, el presidente, cuidado, que ya no se está refiriendo solamente a un moderador, sino al público. Y con la gente no se puede lidiar, porque la gente representa a los votantes. Entonces también tendrán que cuidarse mucho. Es otro proceso el que vamos a ver. Otra mecánica en la que se va a usar.
Otra mecánica, la que se podría, todavía no estamos seguros si es ahí o la retrasan, pero no sobre este tema, pero sí, o sea, yo me imagino a un Biden diciendo: saludo al presidente, me da gusto, hemos pedido por él, por su salud, por esto, ¿no? Qué bien que sea así, pero, y empieza, todo el tema del COVID, la estrategia con la cual se ha desarrollado. En nuestra presidencia haremos esto, lo otro, sistema sanitario, el Obamacare, etcétera, etcétera. Ya le tira la batería, ¿no? Sin duda alguna, Joe Biden tiene que ir al debate para cuidar la diferencia abismal que ya tiene en estos momentos. Tiene que ir a cuidarlo. Y la mejor manera de cuidarlo es no enfrentarse a Donald Trump, ya no el fuego cruzado de la vez anterior, sino más bien refiriéndose a sus debilidades como jefe de Estado, con mucha ponderación, y al mismo tiempo diciendo lo que él va a hacer a partir del mes de enero. Comprenderás que el COVID no habrá acabado, entonces él tendrá una estrategia para el proceso de la vacuna y hay mucha expectativa. Este es el resultado, comprenderás, de una llegada que nadie había previsto, de un presidente contagiado, el tercero voluminoso en el sistema internacional, como el presidente, el primer ministro Johnson. Boris Johnson, o el presidente Jair Bolsonaro. Entonces le ha tocado al presidente de los Estados Unidos, que tiene el mismo perfil. Yo pondría a los tres en el mismo saco, ¿no? La misma orientación. Entonces comprenderás que con una China que hoy día, según los teletipos que sabemos, no hay ningún contagiado en toda China oficialmente, es plato servido para un Joe Biden que se lo va a mostrar a cada momento. Y que Putin llame para ofrecer ayuda. Y llama para ofrecer ayuda, con lo cual, evidentemente, al país más poderoso del mundo, al que tiene todo, el que tiene la vorágine de un proceso nunca visto en el sistema internacional. Imagínate que recibe la logística de otros países. Eso es escenario de debilidad, escenario de que nadie creía que le podía pasar a los Estados Unidos de América, casi recordando la vulnerabilidad de las Torres Gemelas, ahora la vulnerabilidad por una pandemia. No es nada bueno para un Estados Unidos que ha querido recuperar espacio y convertirse otra vez en el gran hegemón en el mundo unipolar que hoy no existe. Tenemos que ser claros, y más bien hay un mundo multipolar, donde todavía Estados Unidos tiene que seguir compartiendo con otros estados, Rusia, China, India, ¿no es verdad? La dinámica del sistema internacional. La aspiración de Estados Unidos era, con Donald Trump, encumbrarse. Claro, y pero además el COVID no ha ayudado a eso. En el debate anunciaban la vacuna ahorita, en noviembre y en diciembre, o sea, ¿no? Y le achacaba a Biden, ¿no? El tema de que ellos iban a conseguir la vacuna antes que los chinos y otros, y que Biden no apoyaba a los laboratorios norteamericanos, ¿no? Pfizer y otros. Ahora, un oyente me dice por acá: el COVID puede humanizar a Trump. Pero yo no sé si el votante de Trump quiere a un Trump humanizado, porque tiene otro perfil el votante de Trump, ¿o no? Sí, lo que pasa es que Donald Trump no puede dejar de ser él. Él es un hombre explosivo, iracundo, que se enfrenta, se ha venido enfrentando a todo el mundo, pero con el COVID tendrá que tener una mayor discrecionalidad. Coincido contigo, de pronto de aquí al 3 de noviembre
va a dar esa noticia tan esperada y tan ansiada, casi como lo hizo Rusia en el mes de julio, de mostrar la vacuna certificada que todos en Estados Unidos están queriendo, y seguramente anunciar un cronograma de vacunación a partir del mes de diciembre o enero. Mira, solamente en esas circunstancias, que pueden ser también caballazo, no lo sabemos, pero en esas circunstancias él podría, digamos, yo no sé si remontar, pero volver a recuperar ese espacio perdido. Tenemos que ser realistas. Está muy complicado el panorama a estas alturas del partido, donde ya comenzaron las votaciones por correo, hay que decirlo. Sí. Entonces, un presidente que sabe la realidad de las matemáticas y la realidad de los hechos, pues tendrá que multiplicarse para ver cómo hace para volver o no quedarse en la Casa Blanca por 4 años. Para explicarle un poquito a nuestros oyentes, en Estados Unidos se vota presencial o por correo. Esto también lo hacen las Fuerzas Armadas, los que están destacados en otros lugares del mundo. Pero para explicarle un poco a nuestros oyentes, esto lo ha querido evitar Trump, no lo ha logrado, pero hoy más que nunca ese voto se va a utilizar porque la gente tampoco quiere ir, los mayores no quieren ir a los centros de votación, ¿no? Para no exponerse ahí al COVID y un lugar de aglomeración. Y ahí está el voto demócrata principalmente. Pero ya se está votando por correo, o sea, ya se inició la votación y por eso también en parte del primer debate se le preguntaba a ambos si iban a esperar los resultados, porque una cosa es lo que salga ese día con resultados preliminares y luego van a tener que ir a abrir a los votos que lleguen de otros lugares también, y eso va a demorar, según entendí en ese debate, que demorar unas horas, quizás un tiempo, y tienen que aceptar esos resultados. Biden dijo que no se iba a declarar ganador y que iba a esperar el resultado. Así es, y más que horas, Fernando, algunos días que podrían llegar a 7, 8 días. Recordemos que en Estados Unidos la votación no es directa, sino indirecta. No es como nosotros en el Perú, que nos levantamos el domingo y nos vamos a votar directamente por tal o cual candidato. En Estados Unidos de América existe lo que se llama el colegio electoral, y el colegio electoral tiene 538 electores. La gente vota por los delegados. Entonces, evidentemente, cada uno de los estados que componen la gran nación americana, como dicen ellos en el imaginario colectivo del Destino Manifiesto, pues tiene un cupo de número de delegados según la densidad poblacional de cada estado. No es lo mismo. Entonces, las lides, la lucha de los candidatos es por tener la mayor cantidad de los delegados para el colegio electoral. Si uno de ellos llega al número de 270, Fernando, pues automáticamente ya es presidente de los Estados Unidos. Allí están en esa etapa, y gran parte de ello va a ser, como dice la Constitución, el primer martes siguiente, el comienzo del mes, que es el 3 de noviembre. Así que vamos a ver todavía cómo se viene desarrollando esta etapa, donde, como muy bien dices, el presidente fue el primero en cuestionar los votos por correo. Eso nunca se ha hecho en Estados Unidos, es muy seguro, pero frente a un mandatario vulnerado por las circunstancias del COVID, a todo le va a achacar evidentemente algún nivel de discusión, y por eso lo ha dicho. Pero lo más importante es la pregunta que se le hizo a los dos. ¿Usted va a respetar el resultado del proceso? Y Donald Trump, para algunos no fue muy claro, y yo creo que fue estratégicamente en su discurso no claro, porque todos sabemos que él quiere llamar la atención, pero en Estados Unidos, como le hemos dicho aquí en algún momento, la institucionalidad democrática, más de 236 años, allá no hay golpe de Estado, Fernando. En Estados Unidos
Los baluartes de la democracia son sus instituciones muy sólidas. El presidente de la Corte Suprema se puede tirar abajo inmediatamente al presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos puede ser objeto de un impeachment, de un juicio político. O sea, allá los poderes funcionan, Fernando, y están muy bien divididos, no como en las democracias, a mi juicio, adolescentes, que existen en otras partes del mundo, en algunas partes del Asia, en gran parte del África y por supuesto en nuestra América Latina. Ahora, es interesante y recomendarle a los que nos escuchan y les gusten estos temas también, temas internacionales, revisar un poquito las elecciones de Bush con Gore, fue, ¿no es cierto? Al Gore, donde hubo los problemas en la Florida con... ¿En Florida? Se pidió volver a revisar, y el hermano de Bush era el gobernador de la Florida, ¿no? Hubo mucha, digamos, un debate intenso que llegó a creerse, a sostenerse que hubo una mano oscura, una mano realmente que no correspondía, una cosa muy turbia en el proceso, pero al final la diferencia fue tan poca, pero tuvo que tomarse una decisión por resultados que se vieron en el cotejo, etcétera, y los dos candidatos terminaron aceptándolo, el derrotado y el triunfador. Eso es lo que le pasa pues a los países grandes, ¿no? Donde también tengo que decir, otra de las características es que no hay caudillos. O sea, los candidatos después de 30, de 20, de 25 años, en algunos casos vuelven, como hemos visto en América Latina. En Estados Unidos no existe eso, por eso es la oportunidad de la reelección y adiós. ¿Por qué? Porque más se precia, se privilegia los procesos, los contenidos, las visiones dogmáticas, etcétera, que puedan tenerse del Estado-Nación, y no es como América Latina, donde el caudillismo ha sido la regla de nuestra vida nacional, penosamente, no hay porque es un drama el caudillismo. Es que no hay partidos en este tema, pero... Y por último, volver a explicarle a nuestros oyentes, es decir, es muy interesante, por ejemplo, si nos metemos y queremos aprender un poquito también de los sistemas electorales en el mundo, estar atentos a estos debates que van a venir, pero también al día de las elecciones, el día martes 3, que son las elecciones en Estados Unidos, porque también hay un tema, ustedes van a ver en las cadenas internacionales el mapa de los Estados Unidos, que va a ir a empezar a tomar colores, y de acuerdo al horario también, porque tienen diferentes horarios en la costa este, en la costa oeste, tienen diferentes horarios y van tomando colores. Por ejemplo, Nueva York inmediatamente toma el color de los demócratas, es tradicionalmente que hay, y es uno de los centros más grandes de votación, y te da veintitantos representantes de esos colegios electorales de 538, te da un buen número de representantes. Y vamos a ver que en Texas se votan por los demócratas, eso es casi natural lo que va sucediendo, pero hay algunos estados que a veces meten 6, 5, y cuando vienen las elecciones pegadas, son votos definitorios, son momentos, son estados que quedan en duda, que llegan pegaditos, ¿no? Y no se sabe qué color toman, y ahí están los votos electorales que se necesitan, como tú lo dices, para lograr 270. Logra 270, después lo que quede, los demás ya no importa. Tiene tus 270 votos electorales, ya tu grupo es presidente de la República con 270 para arriba. Después de perder las demás no hay ni un problema. Incluso como le pasó a Hillary Clinton, ganó por votos, pero perdió por representantes y no fue elegida presidenta, y ganó Trump. Ese sistema es un tema también que es interesante verlo, analizarlo, y cómo pese a que Trump es una persona que excéntrico y todo lo demás, llegó a meterse en los demócratas, barrer internamente, ser catapultado candidato a presidente sin haber hecho carrera política, ¿no es cierto? Representante, senador, gobernador, nada, y llegó como le pasó a Obama, que fue, ¿no? Representante, luego senador conocido, ¿no? Para llegar a presidente de la República, o la misma vicepresidenta ahora de Biden,
que me parece también es representante o congresista en Estados Unidos. O sea, hacen carrera política dentro de los partidos y también dentro de las legislaturas y ocupan cargos de gobernadores y otros. Bush era gobernador, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, forman así, pero Trump entró al caballazo, que es algo que también ha afectado internamente a los demócratas, ¿no? Sin duda alguna, el caso de Donald Trump es un caso atípico. Él no viene de una carrera política, él viene de una vida empresarial exitosa, por cierto, un hombre dedicado a los negocios, metido en el arte, en los espectáculos, hasta tuvo programas de televisión. De mucho éxito. En un libro que escribí, El fenómeno de Donald Trump, ahí lo refiero con detalle. Pero Donald Trump le dio en la vena de los estadounidenses en un momento en que Estados Unidos llevaba cerca de 15 años del impacto de las Torres Gemelas y estaba perdiendo espacio, y Donald Trump recupera en la lectura de él el imaginario colectivo, el proteccionismo, esos valores arraigados a la historia de la sociedad estadounidense pretérita. Al gringo estadounidense pobre le gustó mucho, hubo esa identificación con un presidente con un hombre que quería devolverle a Estados Unidos esa cualidad histórica de la que tanto hablaba Abraham Lincoln, de la que tanto hablaba el propio Roosevelt, sin ir muy lejos, el propio John Fitzgerald Kennedy, ¿no? O sea, esos grandes valores estadounidenses que están muy pegados a la historia, desde los tiempos de George Washington en 1776, en que se declara la independencia. Entonces, un Donald Trump que apareció, es verdad, en un proceso de elecciones, proceso político tan distinto, en un Estados Unidos que, como muy bien dices, allí hay pues partidos políticos realmente con historia, con proceso mismo, con canteras. Mira, por eso hay primarias. Las primarias es medio año. Las primarias supone votaciones internas por caucus. La gente se acerca, se ponen en una casa, en una comunidad, o votan en el municipio, etcétera. Debate, mucho debate, mucha participación ciudadana con la vida pública, con la vida del país, discuten, y eso los lleva al final de varios precandidatos a sacar a uno, que lo vuelve el candidato del Partido Demócrata Republicano, y en el marco de una convención que se produce a mitad de año, son proclamados, y allí luego viene la segunda etapa que ahora estamos comentando. Eso le pasa a un país, a los países desarrollados, con una historia realmente partidaria. Aquí en América Latina, en nuestros países no existe. Tenemos partidos políticos, algunos históricos, pero tuviéramos, Miguel Ángel, ya hablando de Perú, tuviéramos un partido que haga una verdadera democracia interna. Sí, sí. Un partido. Qué bueno que lo digas. A pesar, y tengo mucho respeto por el APRA, históricamente, un partido importante en el Perú, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, la Izquierda Unida, partidos, hay que decirlo, formados con procesos, etcétera, pero en general, por favor, no tenemos esa práctica que acabo de referir, con elecciones, con esos procesos rígidos, con los candidatos que van saliendo de diversas partes. Hasta ahora se ha vuelto a elegir, a decidir, o mejor dicho, no se ha tomado la decisión de que del voto preferencial se ha acabado en el Perú. Seguirá habiendo voto preferencial. Y escribiéndose el último día porque es requisito ser del partido para postular. O sea, ¿cuál fue tu formación política anterior dentro de ese partido si te escribiste una semana antes que vence el plazo? Por eso te digo, o sea, eso, pero no solamente pasa en el Perú. En Latinoamérica. Lo ves en Bolivia, lo ves en Ecuador, lo ves en Colombia, lo ves en Chile, tenemos que decirlo. Esta es una de las grandes minusvalías en la política
que le pasa a los países de América Latina. Claro, igual, mira, Bolivia tú pones como ejemplo, yo veía al MAS como un buen partido, pero yo decía, ¿y por qué Evo, que es un caudillo, lo ponen como caudillo, líder, no da el paso y le deja el paso a otro? Por ejemplo, no era malo su vicepresidente García Linera, una persona inteligente, preparada, ¿y por qué no le dice, oye, compañero, te toca a ti, es hora de que asumas el liderazgo del proyecto que estamos desarrollando, yo me voy a descansar unos 4 años, o 5 o 10, o me retiro y continúo el partido con posibilidades dando lucha de desarrollo en Bolivia, digamos por ahí. O lo mismo pasó con Correa, que llegó sin partido, solo él convocó una constituyente, pero se la hizo casi al molde de él, y cuando se salió de presidente le hicieron zafarrancho el partido por interno y lo terminaron proscribiendo y hasta ahora buscando internacionalmente. ¿Y qué hablar del peronismo? Que tan bueno sería tener un solo peronismo y existen más corrientes que las que hay en el APRA. Sí, sí, y si quieres podemos seguir hablando y hablar del lulismo. Sí, también. En el Brasil, Ajá. ¿no? Y un Rafael Correa que hasta el último minuto quiso hacer todo para volver y hasta como vicepresidente. Una cosa bastante rara, un presidente, una actitud poco seria, y así. Uribe y Santos también por el lado de la derecha, ¿no? Por eso te digo, o sea, esta conducta de no aprender, primero, a la alternancia y segundo, a que el poder debe ser siempre efímero y el tiempo que se tenga, utilizarlo de la mejor manera, olvidarnos de que el poder es para siempre, es eterno. Ya acabó el derecho divino, ya hubo Revolución Francesa, estamos en otros tiempos, pero la propia sociedad de nuestros países también contribuye en esa mitificación del candidato, que lo hace caudillo, que lo hace reverente. Entonces eso no es bueno. Y la educación, Fernando, y la educación política son necesarias, importantes. Hoy digo en mi columna de Correo, hoy, al referirme al Día Internacional del Docente, la importancia que tiene que el profesor no solamente haga la clase, la parte teórica, lo que diga el sílabo, sino además que involucre a los estudiantes en la vida del país. No digo que hagan partidocracia, no, pero que lo haga un protagonista de su realidad. La gente está como en una bola de cristal y no sabe lo que pasa a su alrededor, y eso no es bueno. Tenemos que participar, tenemos que ser actores visibles, no solamente invisibles como en el pasado, visibles de lo que acontece en la vida nacional. Eso, en los caucus estadounidenses, es extraordinario. Es una cosa realmente... tocan puerta por puerta, conversan con la gente. Mirar a la gente en la tarde, a las 5, se reúnen, ponen todos alrededor de una mesa y se ponen a debatir, y luego continúa cada uno con su vida. Fíjate qué interesante. Eso le pasa a los países, a las naciones, donde sus gobernantes se han preocupado porque sus ciudadanos sean partícipes de la vida nacional, no indiferentes. Entonces ese es un trabajo de política de Estado que no existe, pues. No hay política de Estado. Y la idiosincrasia, la forma de vivir, de ver de un pueblo su futuro, también se va recreando. Hay una estrategia, y el tema educativo para eso es muy importante. Miguel Ángel, te dejo un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y atentos a todo lo que suceda en Estados Unidos principalmente, y vamos a tener un ojo muy bien puesto y en el ámbito internacional. Como siempre, muy agradecido. Encantado, muy buenos días contigo y con todos los amigos. Gracias. Gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompañaba el día de hoy desde la capital de la República, un análisis de lo que pasa en Estados Unidos. Trump con coronavirus y las elecciones a un paso, el 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, y Trump, vamos a verlos esta semana
qué es lo que dicen los números. En Estados Unidos es muy difícil que fallen los números, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y